La Rioja registró en los primeros 9 meses del año 625 denuncias por violencia machista, lo que son 5 denuncias más que con respecto al mismo periodo en 2023. Todo ello teniendo en cuenta que se sigue denunciando poco, solo 3 de cada 10 mujeres lo hacen. Y en lo relativo a la sociedad, en su conjunto, 1 de cada 4 personas actúa cuando presencia un caso de violencia de género. De este año señalan que se presentaron un total de 625 denuncias por violencia machista, lo que suponen en principio 5 más que en el mismo periodo del año pasado, del año 2023. De ellas, 339 fueron ante la Guardia Civil y otras 286 en la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Buenas tardes. La Rioja podría perder hasta 300 millones de euros si Cataluña consigue un sistema de financiación singular. Es la advertencia que han lanzado desde el Colegio de Economistas en un informe sobre el que el Gobierno de La Rioja avisa de que estará especialmente alerta. El impacto podría suponer la quiebra del estado de bienestar. Y las previsiones son claras, ¿no? En este caso, entre 244 y 355 millones de euros de pérdida, que lo digo y lo anuncio de entrada, casi en la línea 1. Supone la quiebra del estado del bienestar y la imposibilidad de lo que es el fondo de garantía, que las comunidades autónomas podemos garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales, sanidad, educación y servicios sociales. El Colegio de Economistas, que presentaba esta mañana en la Universidad de La Rioja el informe sobre las consecuencias que tendría para nuestra comunidad esa financiación singular para Cataluña. Al no conocerse los detalles técnicos, este estudio lo que hace es indicar si Cataluña no aportase nada al fondo común, cuál sería ese efecto sobre La Rioja. Los expertos advierten sobre todo del peligro que supone para una financiación correcta de los servicios públicos. Lo que buscamos es, partiendo de una premisa básica, La conferencia de presidentes ya tiene fecha, se celebrará el próximo 13 de diciembre. Los dirigentes autonómicos van a abordar en Santander asuntos como la financiación, la inmigración, la sanidad o la vivienda. Desde el Congreso, Leticia Ortiz, buenas tardes. La convocatoria de este órgano era una reclamación constante de las comunidades gobernadas por el PP, que incluso llevaron el tema a los tribunales. Y es que la conferencia de presidentes no se reunía desde marzo de 2022, cuando tuvo lugar la cita en la isla de La Palma. El Ministerio de Educación y el Gobierno de La Rioja financian 9 plazas de profesor ayudante de doctor investigador de esas 34 aprobadas para este curso en la Universidad de La Rioja. En concreto, el Ministerio va a financiar 5, con un gasto de 175.000 euros anuales, y el Gobierno regional las 4 restantes, por 140.000. Un acuerdo que se está suscribiendo en el resto de comunidades autónomas y que reactiva ese conocido como programa María Goiri, de incorporación de talento docente e investigación a las universidades públicas españolas. Lo que hace es liberar al profesor de una parte de sus labores docentes para que se pueda dedicar a la investigación y, como decía, pues que en el plazo de 6 años consiga los méritos suficientes para que y estabilizarse en la universidad. Y esta mañana el Gobierno de La Rioja, UNICEF y la Federación de Municipios han firmado un convenio para la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. El convenio pone el foco en la necesidad de hacer partícipes a niños y adolescentes en el desarrollo de sus derechos. Pretende además que todos los municipios del territorio se conviertan en ciudades amigas de la infancia. Y en Deporte, Rubén La Parra, ¿qué tal? Buenas tardes. Arrancamos con fútbol. Buenas tardes, Silvia. Así es, y con la única buena noticia que hemos tenido este fin de semana, que es la del Club Deportivo Alfaro, que ha sido el único de los 5 conjuntos riojanos del Grupo 2 de Segunda Federación que ha logrado sumar 3 puntos en la jornada número 12. Lo hizo en la Molineta tras vencer por 2-0 al Suiza. Íñigo Jiménez primero y Mario León después fueron los protagonistas en una gran tarde de fútbol en la localidad riojabajeña. Son ya 16 puntos los que suma el Alfaro, que le permiten ser novenos con una media que invita a ser optimistas con la salvación final. La Rioja podría perder hasta 300 millones de euros si Cataluña consigue un sistema de financiación singular. Es la advertencia que han lanzado desde el Colegio de Economistas en un informe sobre el que el Gobierno de La Rioja avisa de que estará especialmente atento. El impacto podría suponer la quiebra del estado de bienestar.
Y las previsiones son claras, ¿no? En este caso, entre 244 y 355 millones de euros de pérdida, que lo digo y lo anuncio de entrada, casi en la línea 1. Supone la quiebra del estado del bienestar y la imposibilidad de lo que es el fondo de garantía, que las comunidades autónomas podemos garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales, sanidad, educación y servicios sociales. Con 300 millones de euros menos sería absolutamente imposible. Que desde luego estemos en plena alerta y que nos opongamos a que este escenario se pueda concretar en cualquiera de los escenarios, sea el prudente, sea el optimista, porque el perjuicio para el bienestar de nuestra comunidad es, por supuesto, irreparable, de unas dimensiones que están cuantificadas en esos términos. El Colegio de Economistas presentaba en la Universidad de La Rioja este informe sobre las consecuencias que tendría para nuestra comunidad una financiación singular de Cataluña. Al no conocerse los detalles técnicos, este estudio lo que hace es indicar si Cataluña no aportase nada al fondo común. ¿Cuál sería ese efecto sobre La Rioja? Los expertos advierten sobre todo del peligro que supone para una financiación correcta de los servicios públicos y que la existencia de una agencia tributaria catalana podría favorecer el fraude fiscal. En torno a una pérdida para La Rioja de entre 244 y 305 millones de euros. Es el dinero que perdería La Rioja en el escenario más pesimista. Si Cataluña no aportase nada y el Estado no pusiera nada, el efecto para La Rioja, proporcionalmente con los cálculos del 2022, sería este. Pero no tan improbable teniendo en cuenta el escaso margen de maniobra que tiene el Estado. Lo que sí está claro es que el margen de maniobra del Estado es pequeño, porque estamos en un endeudamiento del PIB superior al 100%, con un compromiso con la Unión Europea de un déficit máximo del 3%, y por lo tanto el Estado en ningún escenario podría poner excesivo dinero. Los expertos muestran su preocupación no solo por la importante pérdida de fondos, sino también por la capacidad de financiar correctamente los servicios públicos. Todos aquellos elementos que hacen que nos preocupe mucho, no solo ya porque se pierda en sí reparto de fondos, sino la propia suficiencia, la capacidad que tenemos para poder financiar correctamente todos esos servicios públicos básicos. Advirtiendo del peligro que supondría para el sistema que Cataluña entrara en un sistema de cupos a semejanza del que tiene Navarra o País Vasco. El sistema sería otro y desde luego tal y como está diseñado difícilmente sería sostenible, porque entre otras cosas el principio de solidaridad pues se quiebra. O sea, el hecho de que por ejemplo una comunidad como Cataluña tenga su propio sistema de gestión y organización fiscal a través de una agencia tributaria catalana supone también una merma respecto a lo que es el control cruzado de los contribuyentes, una pérdida de información y por lo tanto un incentivo al fraude fiscal. Una situación suficientemente grave, dicen los expertos, para plantearse qué alternativas hay con respecto a la financiación autonómica en régimen común. Ya se conocía la sede de la conferencia de presidentes, Santander, pero no la fecha hasta ahora. Moncloa ha confirmado que esta cumbre entre el Gobierno y los líderes autonómicos se va a celebrar el 13 de diciembre. En la orden del día, asuntos como la financiación o la vivienda. Leticia Ortiz, volvemos contigo. Han pasado más de 2 años desde que los líderes autonómicos y el Gobierno se vieron las caras en una conferencia de presidentes. Fue en marzo de 2022 en la isla de La Palma. De hecho, en las imágenes aún se ven mascarillas debido a la pandemia. Por esta tardanza, los gobiernos de las comunidades del PP llevaron a Moncloa a los tribunales. En cuanto al orden del día, el Gobierno central quería un monográfico sobre la vivienda, algo que no se entendía desde las comunidades y, de hecho, en esa ronda de contactos que está manteniendo Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos, todos le reclamaron abrir el orden del día a otro tipo de asuntos. Finalmente, Moncloa cedió y en esta cumbre que se celebrará en Santander se hablarán de temas como la sanidad, debido a la falta de profesionales en la atención primaria, la inmigración, sobre todo por las cuestiones de la acogida de los menores inmigrantes que llegan a España y, por supuesto, la financiación autonómica, debido a ese pacto entre los socialistas y RC que incluye la financiación singular de Cataluña. La Rioja registró en los primeros 9 meses del año 625 denuncias por violencia machista. Son 5 denuncias más que respecto al mismo periodo de 2023. Todo ello teniendo en cuenta que se sigue denunciando poco. Solo de 3 de cada 10 mujeres lo hacen. Y en lo relativo a la sociedad en su conjunto, 1 de cada 4 personas actúa cuando presencia un caso de violencia de género. Datos que son muy similares y con respecto al mismo periodo del año anterior, aunque con un ligero ascenso.
de este año señalan que se presentaron un total de 625 denuncias por violencia machista. Lo que suponen, en principio, 5 más que en el mismo periodo del año pasado, del año 2023. De ellas, 339 fueron ante la Guardia Civil y otras 286 en la Jefatura Superior de la Policía Nacional. En lo relativo a las agresiones, la edad media de la víctima se sitúa en torno a los 30 y 40 años, misma edad del perfil que agrede, siendo los datos... A fecha 30 de septiembre, los casos con seguimiento policial activo se elevaban a 893, siendo las víctimas 863. Caben destacar 220 casos en riesgo medio y 22 en riesgo alto. Es muy importante reseñar que en esta fecha ninguna mujer se encontraba con un nivel de riesgo extremo. Las mujeres que denuncian por su parte siguen siendo pocas, solo lo hacen 3 de cada 10. ¿Qué derecho tienen? Supone reconocer que estás siendo víctima del padre de tus hijos, de tu pareja, tienes que dar la cara frente a tu familia, frente a tus vecinos, frente a tus conocidos, y eso sigue siendo difícil, y tienes miedo también a la reacción incluso del agresor, con el que tienes que convivir o vivir cerca o lo has hecho, y eso también supone miedo para la víctima. Y también hay que tener en cuenta el perfil de los jóvenes influidos por el consumo de la pornografía. Se estima que al menos 6 de cada 10 adolescentes ven pornografía, iniciando actualmente su consumo a los 8 años. Resulta muy sorprendente que el 90% de las familias, si les preguntas, creen que sus hijos e hijas no ven porno. De hecho, son 4 denuncias en el grupo de personas menores de 18 años. La Guardia Civil detiene a 2 delincuentes itinerantes por hasta 5 robos con fuerza en Haro. Robos en bodegas, almacenes y casas de campo, ascendiendo el valor de los efectos sustraídos y los daños causados a más de 15.000 euros. Los implicados, de 21 y 41 años, están especializados en el robo de cable, de cobre, maquinaria y herramientas. Y la Policía Nacional ha lanzado en las últimas semanas una campaña preventiva para evitar el robo de patinetes eléctricos. Se están prestando especial atención a zonas como instalaciones deportivas, campos de fútbol, pistas de baloncesto, centros educativos y espacios culturales. Recomiendan tomar nota del número de serie del patinete, una numeración única que se inserta en las bases de datos policiales y que posibilita el descubrimiento y la recuperación de aquellos robados, vendidos o usados ilegítimamente por quienes no son sus propietarios. Tras 2 semanas de juicio por el crimen de Cuzcurrita, que ha contado con un total de 9 sesiones, el Ministerio Fiscal, la acusación particular y las defensas presentaban a lo largo de la jornada de hoy sus conclusiones definitivas. En sus conclusiones, la fiscal dice que los acusados por el crimen de Cuzcurrita pensaban que iban a dar el golpe de su vida, que tenían un plan concebido y que Guillermo no tuvo ninguna oportunidad de defenderse. Ha relatado las contradicciones en las que han incurrido los acusados y su carácter violento, que incluso quedó demostrado durante una de las sesiones del juicio. Un carácter violento que se vio perfectamente descrito cuando, el día de una de las sesiones del juicio, en las circunstancias en las que estamos, es decir, que están siendo juzgados por un delito de asesinato en las que pido 27 años de prisión en total para ellos, custodiados por la policía, esposados y delante de todos, fueron capaces de iniciar una pelea que, si bien finalmente fue frustrada. Por ello, la fiscal sigue solicitando la pena de 27 años de cárcel para ambos por asesinato y robo. No así el abogado de la acusación particular de la hija de Guillermo, Yolanda Castillo, que pide la prisión permanente revisable. Es que la alevosía, al parecer, no puede formar parte de un delito de prisión permanente revisable. En este caso estamos hablando de un delito de asesinato que lleva la alevosía, la lleva puesta, 3 alevosías, no una, 3, luego entraremos, y luego lleva algo que no es alevosía, que es la vulnerabilidad. Marcos García Montes considera además que hay más implicados en el crimen de Cuzcurrita y por ello abrirá un nuevo procedimiento. Que se va a incoar un procedimiento nuevo en Haro y se va a dirigir acciones judiciales, nosotros como acusación particular, contra Carlos Grande por mentir en juicio y por ser coautor de un hecho delictivo, contra María Angustias, por encubridora, María Inmaculada, y finalmente el delito de conducción sin carnet, pues es de libro, ¿no? El abogado ha sido crítico tanto con los análisis mostrados por la Guardia Civil como por la jueza de instrucción del caso.
Y el Ministerio de Educación y el Gobierno de La Rioja van a financiar 9 plazas de profesor ayudante de doctor investigador de las 34 aprobadas para este curso en la Universidad de La Rioja. En concreto, el Ministerio va a financiar 5 con un gasto de 175.000 euros anuales y el Gobierno regional las 4 restantes por 140.000 euros. Un acuerdo que se está suscribiendo en el resto de comunidades autónomas. Lo que hace es liberar al profesor de una parte de sus labores docentes para que se pueda dedicar a la investigación, que en el plazo de 6 años consiga estabilizarse. La Comunidad Autónoma de La Rioja va a seguir demandando el incremento de esta financiación. Seguimos considerándola insuficiente a nivel de los gastos que asume la Comunidad Autónoma de La Rioja en relación con la financiación de plazas del profesorado. Aproximadamente viene a representar un 15%. Coincido con el consejero en que esto no es una medida única. Vamos a convocar muy pronto la comisión del 1%. Por ley se nos recomienda a los gestores públicos que aumentemos la financiación de la universidad pública, de la educación superior, que es el 1% del PIB. Y esta mañana el Gobierno de La Rioja, UNICEF y la Federación de Municipios han firmado un convenio para la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. El convenio pone el foco en la necesidad de hacer partícipes a los niños y a los adolescentes en el desarrollo de sus derechos. Pretende además que todos los municipios del territorio se conviertan en ciudades amigas de la infancia. Se trata de comprometernos en apoyar a la formación y sensibilización de toda la sociedad riojana, incluidos niñas y niños y adolescentes, sobre todo también dirigido a aquellos profesionales que trabajan con la infancia en materia de necesidades y derechos de la infancia desde un enfoque de la promoción de estos derechos y desarrollando esos entornos protectores, fomentando la participación infantil y adolescentes. El alcalde de Logroño ha recibido esta mañana una muestra de la exposición Los Jardines de la Red Vecinal, una exposición que está compuesta por flores de papel que llevan escritos mensajes positivos elaborados por menores. Todo en un contexto contra la violencia de género y en vísperas de ese 25 de noviembre. La muestra va a permanecer expuesta en el Consistorio logroñés durante la próxima semana. A aparecer en las 92 pantallas de cartelería digital de Logroño se va a poder contratar por tercios o en toda la red con costes semanales de entre 72 y 271 euros más IVA. La implantación de este nuevo precio público favorece por primera vez el acceso a este canal a empresas de carácter local, fundamentalmente del ámbito comercial, que van a optar a un precio reducido si pertenecen a asociaciones gremiales, instituciones y autónomos. Los precios aprobados se refieren a la inserción de publicidad por periodos semanales, que se pueden contratar de manera consecutiva hasta un máximo de 4 por anunciante y que corresponden a la proyección de un anuncio en imagen fija o en vídeo de hasta 10 segundos de duración. Cualquier comerciante o cualquier entidad interesada en anunciarse puede escoger entre anunciarse solamente en una zona o en hasta 3, pagando, en el caso más simple, una zona solo, 30 pantallas, 72 euros más IVA semanales, con un total de 288 impactos diarios y más de 2.000 semanales. La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos con intervalos nubosos a poco nubosos, probabilidad de brumas y nieblas matinales en la Ibérica, vientos flojos variables. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios, van a oscilar entre 6 y 16 grados de Arnedo, 6 y 17 de Calahorra, 7 y 18 de Logroño y 7 y 18 también en Santo Domingo. Sara Varas trae su espectáculo Vuela este jueves 21 de noviembre a Rioja Forum. Tras colgar el cartel de No hay entradas, llega a La Rioja para celebrar el 25 aniversario de su propia compañía de baile. Sara Varas quiere rendir un homenaje al genio por antonomasia de la guitarra, Paco de Lucía. Al ritmo de Sara Varas nos despedimos, ya está por aquí Rubén La Parra con los deportes. Adiós.
¿Qué tal en deportes? El Club Deportivo Alfaro ha sido el único de los 5 conjuntos riojanos del Grupo 2 de Segunda Federación que logró sumar 3 puntos en la jornada número 12. Lo hizo en la Molineta tras vencer por 2-0 al Subiza. Íñigo Jiménez primero y Mario León después fueron los protagonistas en una gran tarde de fútbol en la localidad riojabajeña. Son ya 16 puntos los que suma el Alfaro, que le permiten ser novenos con una media que invita a ser optimista con la salvación. Continuamos con el repaso del resto de equipos de Segunda Federación. El Calahorra no pudo pasar del empate a 1 en Mercatondoa ante el Izarra, en el que la ley del ex imperó de nuevo. Iker Hernández abrió la lata en el minuto 11, pero Martínez Losa empataría un cuarto de hora después. Primera parte entretenida y todo lo contrario para la segunda, que concluiría con la roja directa del goleador rojillo en el día de ayer. El plato fuerte de la jornada era el de la Unión Deportiva Logroñés frente al Arenas Club, pero al igual que ya ocurriese la temporada pasada, en los días grandes, empate en el Luminoso, 0-0 en otro partido en el que los blanquirrojos no brillaron y del cual Miguel Flaño salió bastante cuestionado. El anguiano abrió la jornada riojana a las 12 en Ibaya en un partido disputado, donde los locales dispusieron de las ocasiones más claras y ya en la recta final pusieron el 1-0 que a la postre sería definitivo. El Alavés B logra así su primera victoria esta temporada y el anguiano se mete en problemas tras 2 partidos consecutivos perdiendo. Por último, Sociedad Deportiva Logroñés perdió su condición de invicto en Guernica después de perder por 1-0. David Nates fue el autor de un auténtico golazo que dio los 3 puntos al conjunto de Gorka Ireizoz. Los de Pouso perdieron así su primer encuentro esta temporada y suman 23 puntos para mantenerse en cuarta posición a 5 del líder, que vuelve a ser el Eibar B. En polideportivo, el Grafometal Sporting La Rioja es la cara esta semana con la victoria por 24-29 goles ante el Zuazo femenino en Baracaldo. Las chicas de Juanjo González comenzaron dubitativas y el encuentro no se decantó en su favor hasta la mitad de la segunda parte, donde mostraron su superioridad para lograr esa renta de 5 tantos con un gol sobre la bocina de Erika Tavares para cerrar el encuentro. La cruz, por su parte, la pone el balonmano Logroño La Rioja tras la derrota en Cuenca por 35-31 ante el Ciudad Encantada. La primera mitad tuvo dominio alterno y la segunda empezaron mejor los frangivino, pero fue en el 28 iguales cuando la desconexión decantó la balanza hacia el lado local para concluir con ese definitivo 35-31 que les contábamos. Esta derrota sitúa al Ciudad de Logroño como séptimo clasificado con 9 puntos antes de recibir este fin de semana a Puente Genil en el Palacio de los Deportes. Y el voleibol también nos trae malas noticias, porque el Aro Rioja Volley ha vuelto a caer este fin de semana, pero esta vez por 3-1 ante Madrid Chamberí, que es el primer partido que logra ganar esta temporada. Son ya 5 derrotas consecutivas en una campaña que comenzó muy bien con 2 partidos de 2 ganados. Esta decadencia ha situado a las carreras fuera de puestos playoff con 10 puntos en 7 jornadas. Toca levantar cabeza y para ello habrá que hacerlo en el ferial el sábado ante Sant Cugat. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Adiós.